sobre llovido mojado, crisis argentina, crisis energética, tarifas planchadas, inflación y un fenómeno que se está también dando en el mundo, el regreso de una crisis energética que también puede impulsar la inflación a niveles globales. ¿Qué tiene que ver esto con el futuro de Argentina y de América Latina? Lo vamos a conversar hoy con un especialista clave en política energética, particularmente en esta región, Francisco Monaldi. Vamos a él entonces. Gracias, Francisco, por estar hoy en la repregunta. Encantado de estar con ustedes. Bueno, Francisco Monaldi es un economista venezolano, es doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford, es también director del programa latinoamericano sobre energía del Baker Institute en Rice University en Estados Unidos y es fundador del Centro sobre la Energía y el Medio Ambiente del IESA, la Escuela de Gerencia en Venezuela. Francisco, Argentina atraviesa una crisis energética, tarifas de energía planchadas, los consumidores felices, pero una tormenta que circula subterránea y va a estallar en algún momento. Ahora en el mundo también está sucediendo algo parecido. Crisis del gas natural en Europa, el aumento de esos precios, el aumento del petróleo y el regreso de un enemigo, del enemigo menos pensado, el carbón. ¿Podrías darnos un panorama de lo que está pasando hoy en el mundo y después vamos a América Latina? Seguro. Es algo muy paradójico porque justamente hemos venido hablando los 2 últimos años de la transición energética que va a ocurrir moviéndonos hacia otras energías más limpias que no tengan tanta intensidad de carbono y de repente como viene la venganza de los combustibles fósiles porque después de una caída estrepitosa en la demanda de estos combustibles el año pasado y una caída impresionante de los precios este año, con la recuperación de la demanda que ha venido ocurriendo y por el hecho de que en parte el año pasado no se hicieron las inversiones porque los precios estaban tan bajos, entonces de repente hay una recuperación tremenda de los precios que agarra en problemas a muchas economías del mundo y que va contrario completamente a la expectativa que tenemos de una reducción de la demanda de estos combustibles hacia futuro, que es necesario por temas de cambio climático. Entonces está ocurriendo que en Europa precios muy altos del gas, el precio del petróleo está a niveles que no se han visto sino por un periodo muy corto, en el pico, en el año 2008 y después entre el 2010 y 2014. Entonces es una situación realmente, digamos que, sorprendente desde la perspectiva de los últimos años. Sorprendente en el aspecto particular del peso que vuelven a tener los hidrocarburos o en especial el peso que vuelve a tener el carbón. Ambas cosas, ¿no? En particular, se estaba hablando mucho el año pasado de que habíamos llegado ya al pico de la demanda de petróleo, que el carbón estaba en una declinación permanente y que si bien el gas iba a seguir incrementándose por un tiempo, también empezó a hablarse mucho de la aceleración de la necesidad de la aceleración de la transición energética, incluso en el gas, que siempre se ha visto como uno de los combustibles clave para la transición energética. Entonces, después de todas estas especulaciones que la situación del COVID las habían hecho mucho más intensas, digamos que esto ha sido, digamos, recordarnos que la matriz energética mundial sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles, claro, y que el mundo no está necesariamente preparado para moverse rápidamente en otra dirección sin que eso genere situaciones que pueden ser muy complicadas y volátiles para la economía mundial. Ahora, Francisco, leía algo muy inquietante en relación a este panorama que está trazando, el precio del carbón, que desde la última vez que había estado en su nivel tope había sido en 1985, en 2008 con 185 euros por tonelada. El año pasado tenía 40 euros y ahora los estaba recuperando a esos niveles de 2008. Eso, el carbón, la suba del petróleo, del gas natural, ¿es una oportunidad para América Latina y para los países que tienen su economía basada en la exportación de estos commodities?
Sin duda que esto es un viento a favor para muchos países, particularmente de Sudamérica y México, que son exportadores, varios de ellos, de petróleo y de gas. La región no exporta mucho carbón. Colombia se beneficia de la subida del precio del carbón, pero los demás países se benefician mucho del incremento del precio del petróleo y en algunos casos también del gas. Es importante acotar que esto viene también en combinación con la subida de otros commodities agrícolas y minerales de los que se está beneficiando en general la región. En ese sentido, no sabemos cuánto va a durar, pero es un nuevo, al menos por ahora, empiezo de un ciclo de precios altos que beneficia sin duda a las economías de la región, muy golpeadas el año pasado por la combinación de COVID con la caída también del precio de commodities que ocurrió. Francisco, en la Argentina se discute, sobre todo desde el oficialismo, se instala el concepto de soberanía energética. ¿Qué quiere decir ese concepto más allá de la Argentina? ¿Y qué países de América Latina pueden sostener, afirmar que han alcanzado la soberanía energética? Sí, el concepto de soberanía energética es un concepto que a veces se usa y también se habla a veces de independencia energética. En realidad, lo importante para los países es que tengan, desde el punto de vista, que no tengan una, digamos, dependencia de alguna forma de combustibles importados que generen una situación complicada cuando ocurre una suba, pero por supuesto depende a qué costo estén dispuestos a asumir esa independencia. En América Latina hay varios países que son exportadores netos de energía. El caso más exitoso en los últimos 25 años es Brasil, que era un importador masivo de energía, de petróleo y de gas. Hoy en día es un exportador neto de energía. La Argentina había sido un exportador de energía en el pasado, pero en los últimos años, excepto muy recientemente con la explotación de Vaca Muerta, Argentina había pasado más bien a ser un importador importante, y la expectativa del desarrollo de Vaca Muerta vuelve a abrir la oportunidad a Argentina para ser un exportador neto de petróleo y gas de manera importante, de manera de no solo cubrir la demanda interna, sino de generar un flujo importante de dólares, de divisas internacionales por la exportación de estos combustibles. Ahora, Francisco, alrededor del mundo, ¿cuáles son las regiones que tienen reservas todavía no explotadas, una explotación? ¿Cuáles son las regiones que dominan o los países que dominan en términos de la cantidad de posibilidad de explotación de combustibles fósiles, de fósiles, para convertirlos en hidrocarburos y en este mercado del combustible? ¿Cuál es ese ranking? Es decir, Bueno, ¿cuáles son las regiones mejor dotadas en términos de la naturaleza para eventualmente profundizar esa matriz exportadora? La región, obviamente, que tradicionalmente ha sido la gran beneficiaria de este tipo de incrementos de precios de los combustibles fósiles, es el Medio Oriente, en particular los países que rodean al Golfo Pérsico, que tienen las reservas más grandes del mundo, del crudo, del petróleo de más bajo costo del mundo y del gas de más bajo costo en Qatar, ¿no? Y en Irán. Entonces, esa región sin duda es una gran beneficiaria de la subida de precios, al menos por ahora. Ahora, Francisco, te hago una pregunta en relación a Qatar y a esa zona del planeta. He estado en varios foros globales educativos que se desarrollan en países como Qatar, y una de las interpretaciones y de las lecturas instaladas en esos encuentros es que la fuerte inversión educativa y el fuerte peso del debate educativo y del desarrollo tecnológico educativo en esa región tiene que ver con cálculos prospectivos en relación a el agotamiento de esas reservas en 40 años aproximadamente, y la necesidad de virar una matriz productiva concentrada en la extracción de recursos hacia la generación de conocimiento de mucho valor agregado tecnológico. ¿Es así? ¿Es una interpretación acertada y precisa en términos del potencial que tiene esa región que es dominante? No, el potencial es prácticamente infinito. La razón por la que ellos están con muy buenas razones preocupados porque no tengan más de 3 o 4 décadas de este modelo de exportación es más bien por el lado de la demanda, porque por el tema del cambio climático
tiene que ocurrir. O sea, si tú ves lo que se necesita para que evitemos que suba la temperatura más de 1.5 grados centígrados, es una reducción dramática del consumo de petróleo y una reducción importante eventualmente del consumo de gas. Entonces, si bien esos países del Medio Oriente van a ser, como dicen, los últimos productores del mundo en el sentido de que son los de más bajo costo y si alguien va a producir cuando se produzca poco van a ser ellos, sin embargo, ellos ya tienen claro que por primera vez en la historia no importa que tengan muchos hidrocarburos en el subsuelo porque no los van a poder sacar todos, ¿no? Y la siguiente región más abundante es Suramérica, concentrado en Venezuela, pero por ejemplo, si agregamos el potencial de Vaca Muerta, lo que tiene Brasil en aguas profundas, lo que tiene México, es una región súper abundante. Y de nuevo, igual en Suramérica y en Latinoamérica, ahora el dilema no es si tenemos o no los recursos, ¿no? Argentina tiene un potencial colosal en Vaca Muerta. La pregunta es, ¿va a poder ser rentablemente extraído ese potencial? Hace yo no muchos años, cuando fui a la Argentina, recuerdo gente hablando de la posibilidad de la Argentina saudita con Vaca Muerta. Bueno, ahora el horizonte temporal se ha cortado mucho y si no se aprovecha esos recursos con cierta velocidad, se van a quedar enterrados. El horizonte temporal de apertura de esa demanda, ¿cuándo se cierra? ¿En qué década se supone que se cierra? Mira, la incertidumbre sobre este tema es muy grande. Lo único que sí sabemos es que eventualmente va a ocurrir una caída de la demanda de petróleo y un poco más tarde del gas. Pero para darte una idea del rango de predicciones, van desde que el petróleo hoy se consume alrededor de 100 millones de barriles diarios de petróleo. En algunos escenarios se van a consumir 108 millones de barriles para el año 2050, que esto, por cierto, es un aplanamiento de la demanda muy claro, porque en el pasado crecía con cierta velocidad, y en el escenario el que plantea la Agencia Internacional de Energía, que es el que se requiere para lo que te decía, para que no se ocurra el incremento de temperatura global, ese es una caída a 25 millones, es decir, una caída de más del 75 o del alrededor del 75% de la demanda. Entonces, ahora, esos escenarios más dramáticos son todos normativos, es decir, son lo que tendría que ocurrir para que no ocurra el cambio climático. Yo no creo que, lamentablemente, esos escenarios son hoy posibles con la tecnología, etcétera. Entonces, todavía hay y la otra cosa importante es que incluso si la demanda de petróleo se mantiene constante o baja un poco, como pareciera que va a ocurrir, hay que reponer una cantidad de producción muy importante porque todos los años los yacimientos petroleros del mundo caen si no se invierte. Entonces, hay un espacio importante para que Argentina invierta en petróleo por al menos, yo creo, 2 o 3 décadas y incluso un poco más lejano en gas. Muy interesante, Francisco, pero también muy preocupante y dilemático, porque por un lado, Sudamérica con grandes reservas de petróleo y con la posibilidad de, si se aprovecha bien, bueno, generar riqueza, exportaciones, divisas, dólares que siempre se necesitan, pero el problema parece ser más bien político, de política económica, en países como Argentina, con tarifas planchadas y un marco regulatorio que no alienta la inversión, o el ejemplo de Venezuela. Como venezolano, economista venezolano y un experto también en ese mercado, la pregunta es esta: Venezuela, ese país tan rico que domina en la región en esos términos, ¿cuánto se sostiene? ¿Eso ha podido sostener su economía en base a la explotación del petróleo? ¿O la pobreza actual de Venezuela, que llega al 99-97% de su población, no está atada necesariamente a esa matriz de potencial riqueza petrolera? Mira, en primer lugar, en términos del desarrollo del potencial, lamentablemente la región tiene un récord bastante malo de desempeño. Estamos hablando de que, como te decía antes, la segunda región con más hidrocarburos del mundo después del Medio Oriente, y resulta que en pleno boom de precios, la producción de América Latina, en vez de subir, cayó. Ha venido, de hecho, cayendo significativamente. Ahora, más que todo es por Venezuela, pero también ha caído en México, cayó por muchos años en Argentina, y el único país de la región que se benefició importantemente del aumento de precios fue Brasil, en términos, quiero decir, de producción. Ahora, es cierto que si un país depende, uno no quiere ser dependiente de las exportaciones de petróleo y de gas,
porque estos son commodities que tienen precios muy volátiles y eso hace difícil el manejo macroeconómico, ¿no? Entonces, idealmente uno no debería llegar a los niveles de dependencia que tuvo Venezuela. Venezuela es un país que durante 60 años tuvo el mejor desempeño económico de América Latina y llegó a ser el más rico a base, básicamente, de exportaciones petroleras, pero eventualmente pagó las consecuencias de que la producción petrolera no subió a la misma velocidad que la población y que no supo manejar las subidas y bajadas del precio del petróleo y, bueno, por supuesto, agregarle a eso las políticas erradas que en el fondo ahí la pregunta esencial la ponías tú. Tenemos las políticas necesarias para, primero, desarrollar el potencial, pero segundo, una vez que desarrollemos el potencial, para que se maneje adecuadamente esos flujos de ingresos y no se generen problemas macroeconómicos y crisis como las que se generaron en el pasado. Claro, en ese punto la diversificación de la matriz productiva es necesaria por más que haya una posibilidad de crecimiento muy significativa en la matriz petrolera. Exactamente. Y lo puedes ver incluso en países que no tienen reservas importantes como Colombia. Colombia es un país que depende hoy en día de las exportaciones de petróleo y de carbón. Y eso ha hecho que la economía colombiana, que es una de las que mejor desempeño ha tenido en América Latina en las últimas décadas, sin embargo, enfrente unas situaciones muy complicadas cada vez que el precio del petróleo o del carbón suben y bajan dramáticamente. Muy interesante. Francisco, ahora, en la Argentina el gran debate es que se ha dado y que quedó muy marcado, muy subrayado en el cambio de gobierno, la gestión de Cambiemos, que corrigió las tarifas y permitió que se adecuaran en términos del mercado, y un marco regulatorio que alentó la inversión. Ahora, con la gestión oficialista kirchnerista, se volvió al aplanamiento de tarifas con una narrativa que tiene que ver con la protección de derechos. Y en términos más extremos es la idea de que si el Estado provee de forma, entre comillas, gratuita, salud y educación, ¿por qué no proveer también el servicio energético lo más subsidiado, lo más gratuito, entre comillas, posible? ¿Cómo se compatibiliza el acceso a la energía, que es un derecho, ¿no? El acceso a la electricidad, a la calefacción, a la posibilidad de cocinar los alimentos de los sectores más vulnerables de una sociedad, con la necesidad de inversión y de corregir y actualizar los precios del petróleo para no perder el tren de esa ventana de oportunidad? Sí, este es un tema absolutamente central en varios países de América Latina. Los subsidios a la energía constituyen es una de las regiones que más subsidia a la energía, y estos subsidios son de las peores cosas que puede hacer un Estado. ¿Por qué? Primero porque en la mayoría los subsidios, sobre todo los que tienen que ver con la gasolina y el diésel, pero también con el gas, son regresivos. Es decir, los sectores más pudientes se benefician más que los sectores más pobres, a pesar de que el subsidio puede ser importante para el bolsillo de una persona de pocos recursos. El total de subsidio termina distribuyéndose de manera que no es progresiva, es decir, no es lo que sería deseable. De hecho, lo que se ha planteado internacionalmente, y es lo que yo he planteado en Venezuela, que regala la gasolina desde hace muchos años, es básicamente que es mucho mejor tener el precio correcto, es decir, el precio de mercado, el precio internacional, incluso en el caso de la gasolina, cobrar un impuesto significativo por encima de eso, como se hace en Europa, pero después es preferible que si el Estado quiere subsidiar, lo haga de manera diferente, es decir, con subsidios directos a los consumidores de menores recursos, es decir, un subsidio de una transferencia de dinero, pero que esté ligada concretamente a esa eliminación de los subsidios de los combustibles, ¿no? Es un tema complicado, pero se ha hecho en varios países del mundo, se ha hecho en la India, se ha hecho en Irán, se ha hecho en varias regiones del planeta, y no es fácil, porque políticamente siempre es un tema complicado, pero digamos que estamos en la combinación de políticas que es peor, que termina no permitiendo el desarrollo del potencial energético, en el caso de Argentina, de vaca muerta, y por otro lado, a la larga, es un costo tremendo para el Estado, que además, como te digo, es una mala política desde el punto de vista de eficiencia y desde el punto de vista de equidad. Pero además encima va contra todo lo necesario para el tema de cambio climático. Es decir,
los países latinoamericanos que subsidian la energía están yendo a contracorriente de lo que el mundo les está pidiendo desde la perspectiva de la transición energética. Y en el caso de países como la India, que tenían este problema, han estado tratando de racionalizar estas políticas para que más bien los subsidios vayan, o aquellos, por ejemplo, en el tema eléctrico, se pueden hacer tarifas diferenciadas. Hay que, por supuesto, normalizar que todos los suscriptores, todas las personas que reciben el servicio de electricidad estén en el sistema de pago, pero ciertamente se pueden hacer subsidios cruzados, como se hacen, por ejemplo, en Colombia. Cada persona, dependiendo de su nivel de ingresos, hay unas zonas diferentes, por ejemplo, en las ciudades, que se pagan tarifas diferenciales de electricidad y en ese sentido convierten el tema en progresivo. Hay muchas ideas en el mundo sobre este tema, pero la idea esencial es que los subsidios tienen que ser, a tratar de ser focalizados, de ser directos, es decir, no en función de energía, sino en función de transferencias normalmente de dinero. Y lo que sí hay que eliminar es los subsidios indiscriminados, porque lo que terminan pasando es que hay más consumo del que debería haber y, como te digo, claro, de manera regresiva. Y la última cuestión, Francisco, China y Rusia, con esta crisis energética, vuelven a aparecer los más favorecidos. China por su capacidad de proveer carbón, de producir carbón, su economía está fuertemente sostenida en la producción de carbón, y Rusia por la posibilidad de poder proveer de gas y petróleo a Europa. ¿Esta cuestión geopolítica beneficia efectivamente a estos dos grandes jugadores en el mundo? A Rusia claramente. Rusia con esto está básicamente recordándole a los europeos la dependencia que tienen del gas ruso. De hecho, lamentablemente algunos países europeos en los últimos años tomaron decisiones, como por ejemplo Alemania, eliminando la energía nuclear, que los hicieron todavía más dependientes del carbón y del gas ruso. Y eso es lo que es una de las cosas, de las lecciones importantes que tenemos que entender de la transición energética, que la transición energética puede generar otros problemas geopolíticos, como estos que estamos hablando, que sean un reto tremendo para los países de Occidente, de Europa, de América Latina y de América del Norte. En el caso de China es más complicado, porque China es un masivo importador neto de petróleo y de gas, si bien ellos tienen mucho carbón, pero ellos están tratando de reducir su dependencia del carbón, porque China está consciente del impacto que eso tiene, no solo en la contaminación en las ciudades de China, que llegó a ser de las peores del planeta, sino que además ellos también quieren reducir su huella de carbono. Entonces, yo te diría que los chinos no necesariamente están siendo beneficiados de esta situación. Más bien, yo creo que ellos están preocupados de que los combustibles fósiles estén a precios tan altos. Muchísimas gracias, Francisco Monaldi, por estas precisiones y esta profundidad sobre esta tormenta perfecta, crisis energética en Argentina, inflación en Argentina, pero también en el mundo. Habrá que ver cómo se retroalimenta ese tsunami. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.